Muy buenas tardes y gracias a todos por estar presente en esta actualización de la situación de Carolina del Norte en nuestra batalla contra COVID-19. A partir de hoy tenemos 3.221 casos y tristemente 46 fallecimientos. Mi familia y yo continuamos orando para aquellos quienes han perdido la batalla con esta enfermedad y por aquellos que siguen luchando por sus vidas. Ahora estamos ya en más de una semana en nuestra orden de permanecer en casa. Para cumplir, muchos de ustedes han transformado la manera en que viven. Están trabajando desde casa. No están haciendo viajes innecesarios. Están manteniendo su distancia física. Realmente aprecio esos esfuerzos. Y yo sé que nuestros doctores, enfermeras y trabajadores de salud también lo aprecian. Estos esfuerzos de distanciamiento social están reduciendo la propagación del virus, dándole a nuestro sistema de salud tiempo para ampliar su capacidad y prevenir un alza exagerada de pacientes. A pesar de lo frustrante y restrictiva que es, debemos continuar con la orden de permanecer en casa y con las demás intervenciones. Están funcionando. Y el día de ayer, un grupo de expertos dio a conocer un modelo específico para Carolina del Norte que enfatiza lo vital que es el distanciamiento social en nuestros esfuerzos para salvar vidas. Es nuestra mejor arma en esta lucha. Yo sé que muchos de ustedes están dudando si este modelo de Carolina del Norte significa que nuestra orden de permanecer en casa va a continuar hasta mayo. La respuesta es simplemente no sabemos todavía. Estos modelos son solo una de varias herramientas que estamos usando para tomar decisiones informadas. Y nosotros vamos a ver esto y otros modelos y analizar las experiencias en otros países y estados y vamos a consultar a expertos de salud pública y líderes comerciales. Sin embargo, es claro que por ahora, al menos por el resto del mes de abril, debemos permanecer en casa y continuar con el distanciamiento físico unos de otros. Todos los días, de hecho varias veces al día, estamos analizando si nuestros esfuerzos e intervenciones son suficientes. Yo espero firmar una orden ejecutiva esta semana para que nuestro Departamento de Salud y Servicios Humanos pueda facilitar que los doctores, enfermeras y otros trabajadores de salud obtengan servicios de cuidado infantil y que se puedan acceder más camas en los hospitales más rápido. También es un gusto anunciar asistencia financiera mediante el Departamento de Salud y Servicios Humanos, para que los trabajadores de primera línea, los esenciales, puedan tener servicios de cuidado infantil. Ellos no nos pueden ayudar a menos que sus niños estén bien cuidados. La doctora Mandy Cohen hablará al respecto un poco más. Y hemos recibido aprobación de FEMA para establecer alternativas de vivienda como hoteles y dormitorios universitarios para personas que ahora están viviendo en refugios y quienes han contraído el virus y necesitan estar en cuarentena. Esto ha sido un verdadero problema para los gobiernos locales y es un placer poder ayudarles. También estamos agresivamente tratando de colocar barandales y otras medidas en las tiendas, en los supermercados. Yo sé que muchas tiendas ya están haciendo esto para limitar a que muchas personas estén en un momento dado. Esta orden va a asegurar que estos límites sean uniformes en todo el estado. Y yo sé que los días de Pascua, el Viernes Santo, son fechas en que la gente se está junta, pero no es seguro reunirse con las familias y amigos en este momento, tan difícil que sea. Es seguir con estas tradiciones familiares, pero hay que pensar en las vidas suyas y las de sus seres queridos. Queremos que todo el mundo esté presente y sano para las celebraciones del año que entra. No pongan en peligro su vida y la de otros en peligro.
Aun cuando no vamos a poder estar juntos en las bancas o en las casas de unos y de otros, estamos juntos en espíritu. El distanciamiento social quiere decir que nosotros podemos tener a nuestros seres cercanos, pero este es el momento de apegarnos a nuestra fe, sin importar en dónde estemos, qué tan difícil sea el camino. Yo sé que la fe y la esperanza nos ayudarán a sobreponernos en estos tiempos difíciles. Conmigo el día de hoy está la secretaria del Departamento de Salud y Servicios Humanos, la doctora Mandy Cohen, el secretario del Departamento de Seguridad, Eric Hooks, y también nuestro director de Administración de Emergencias, Mike Sprayberry. Y lenguaje de señas, la señora Fox y Mónica McGee, y en el fondo tenemos las intérpretes de español, y las intérpretes son Jackie y Jasmine Metivier. Ahora voy a pasar el micrófono a la doctora Cohen. Gracias, gobernador. Iniciaré con la serie de cifras que mencionó el gobernador. A partir de esta mañana tenemos 3,221 casos en 90 condados en Carolina del Norte. De estos, las edades son 8% están entre 18 y 24 años de edad, 42% en gente entre 25 a 49 años, 29% entre 50 y 64 y 20% en más de 65 años. Actualmente tenemos 354 personas hospitalizadas. Aumentó bastante desde ayer, cuando solo teníamos 270. Tristemente, como dijo el gobernador, ya hemos visto 46 muertes. Y como escuchamos ayer de un equipo de expertos independientes, nuestros esfuerzos para permanecer en casa están funcionando para reducir la propagación del virus. Tristemente, eso no significa que la gente no se va a enfermar y va a necesitar atención en hospitales, y algunos van a fallecer. Sin embargo, significa que la trayectoria que seguimos está ayudando a que menos gente se enferme al mismo tiempo, para que nuestros hospitales y, por lo tanto, estén ahí para los que lo necesitan. Mientras que todos estamos permaneciendo en casa, hay gente en Carolina del Norte que está ofreciendo servicios esenciales. Estamos hablando de los choferes que están entregando comida o bien provisiones médicas, los trabajadores en supermercados que están abasteciendo estantes, los farmacéuticos que están surtiendo recetas, los conserjeros que están desinfectando áreas de trabajo y, por supuesto, los trabajadores de salud están en las líneas delanteras para ayudar a los que se enferman. Algo que tienen en común es que todos ellos tienen hijos pequeños. Cuando ellos van a trabajar, necesitan un lugar seguro para que sus niños estén ahí y los cuiden y atiendan bien. Es un placer compartir que hemos creado un programa de subsidio para atención infantil de emergencia para apoyar a los trabajadores esenciales. A través de este programa, los trabajadores esenciales pueden obtener ayuda para obtener guarderías y recibir ayuda financiera para pagarlo. Nuestra línea de ayuda puede ayudarles a encontrar guarderías para que ustedes, estos sitios van a cumplir con las guías y los estándares de seguridad. Las familias pueden llamar al 888-600-1685. Y para las familias que necesitan apoyo financiero para guarderías, también pueden encontrar un formulario en nuestro sitio web de hhsnc.gov/coronavirus. Y pueden llevar este formulario a la guardería que necesitan. También podemos ofrecer este apoyo para nuestros trabajadores de primera línea debido a otro grupo de trabajadores esenciales, el personal y los maestros de educación temprana. En los mejores momentos, ellos son nuestros héroes no reconocidos, quienes cuidan, estiman y educan a nuestros niños. Ellos literalmente son formadores de cerebros, quienes fomentan el desarrollo saludable de los niños para que aprendan y crezcan saludablemente. Y eso es en el mejor de los momentos. Así que al enfrentarnos a esta pandemia, sabemos que nuestra fuerza laboral de aprendizaje infantil es el sistema de apoyo que permite a nuestros trabajadores esenciales estar ahí, disponibles.
Vamos a proporcionar bonificaciones a todos los maestros y el personal que trabaja en programas que dan servicio a los trabajadores esenciales. Los programas de atención infantil que estén abiertos para dar servicio a estos trabajadores esenciales recibirán $300 por mes para cada maestro de tiempo completo y $200 para cada persona que asiste, como administradores, conserjes y otro personal de apoyo. Esto es solo una de las maneras en que el equipo Carolina del Norte está tratando de responder a esta crisis sin precedentes. Gracias por poner de su parte al permanecer en sus casas para reducir la propagación del virus, porque permanecer en casas salva vidas. Gracias. Gracias, doctora Cohen. Y ahora nuestro director de Administración de Emergencias, Mike Sprayberry. Mike. Gracias, gobernador, y por su liderazgo. El día de hoy es el día 29 de que se activó el Centro de Operaciones de Emergencia por COVID-19. 65 condados ya activaron sus centros de emergencia locales. Todos los 100 condados de Carolina del Norte y la franja este de los indios Cherokee han declarado estados de emergencia. FEMA aprobó la solicitud que hizo el Estado la semana pasada sobre el programa de vivienda con separación. Esto es habitaciones para personas que por diversas circunstancias necesitan habitaciones individuales para detener la propagación. Estos pueden incluir a personas que están expuestas o tienen resultados positivos a COVID-19, pero no necesitan hospitalización, pero sí requieren estar aislados. También las personas que han recibido tratamiento por COVID-19 y ya han sido dados de alta. Las personas que necesitan distanciamiento social según lo determinan los oficiales de salud pública, ya que están en alto riesgo debido a su edad o sus condiciones médicas en las que viven. Nuestra sección de recuperación está estableciendo un centro para ayudar a gobiernos locales que establezcan opciones de vivienda con separación en sus comunidades en lugares como hoteles y dormitorios. Esta mañana el Consejo del Estado aprobó la renta del centro Sand Hills Regional Medical Center en Hamlet. Este hospital cerró en 2017, pero ahora puede prepararse para tener camas adicionales cuando los hospitales ya no tengan. En nuestra sección de recuperación de NCEM empezó conferencias para solicitudes de asistencia pública la semana pasada y estas son sesiones en línea para gobiernos locales, organizaciones sin fines de lucro privado, para que puedan aprender sobre cómo solicitar reembolso de FEMA y gastos por COVID. Hasta este momento, 300 ciudades, pueblos, condados y organizaciones sin fines de lucro han participado y han presentado solicitudes para asistencia pública. El día de hoy, los equipos del almacén y logística están enviando mascarillas quirúrgicas a hospitales y los que responden a emergencias. Y seguimos teniendo limitaciones en cuanto al equipo de protección personal. Una vez más, quiero recordarles que las llamadas al 911 son para emergencias nada más. Absténgase de llamar a este teléfono para reportar a gente que no está en casa o no cumplen la distancia social. Necesitamos mantener las líneas 911 abiertas para emergencias. Si todo mundo se queda en casa y cumple con el distanciamiento social, estas llamadas no serán necesarios. El 211 sigue dando información a las personas sobre alimentos, servicios públicos, guardería y otras necesidades. Si hable hay un sonido ocupado, quiere decir que están atendiendo a otros. Simplemente esperen un momento y vuelvan a intentarlo después. 2 veces al día hay actualizaciones de información de coronavirus. Manden un texto a COVID-NC al 898211 y pueden recibir textos en inglés o español. Gracias por apoyar al equipo estatal de respuesta de emergencia. No los tomen por sentados. No se olviden de llamar a sus seres queridos diariamente. Estén al pendiente de sus amigos y nerviosos. Sean amables. Con su ayuda, nosotros podremos sobreponernos a esto. Un equipo, una misión, una familia. Gracias, Mike. Nuevamente agradecemos mucho al trabajo del
del servicio de emergencia que están aquí trabajando 24/7. Ahora tenemos al secretario Hawks y la secretaria Cohen y el director Sprayberry y yo. Si pueden empezar a enviar llamadas, por favor digan para quién trabajan y cómo se llaman. ¿Y de dónde? La primera pregunta. Colin Brown de WRAL. Hola, gobernador. Habla Colin Brown de WRAL. Sé que el secretario Taylor pudo actualizar a los legisladores esta mañana acerca de beneficios de desempleo. Me pregunto si pudiera hablar acerca de las inquietudes que tiene el público y cuál es la situación actual. Respuesta. Como 110,000 personas han recibido cheques y creo que la cifra es $26 millones que ya se emitieron. Tenemos más de 400,000 personas que han solicitado beneficios. Esta es una frustración que está viviendo cada estado en este país. Por ejemplo, en Carolina del Norte, este es un sistema que está acostumbrado a 3,000 reclamos por semana. Ahora están recibiendo 400,000. Cada familia que solicita beneficios de desempleo es importante y cada familia que solicita probablemente está colgando de un hilo ahora mismo. Y la oficina de desempleo está consciente y diariamente estoy en comunicación con ellos. Están haciendo todo lo posible para mejorar su portal en la mayor medida posible. Han contratado ya con un centro de llamadas para poder dar más servicio a más personas. También han establecido más servidores para poder ampliar la cantidad de personas que pueda responder más pronto en línea, y realmente nos damos cuenta que todo mundo tiene que trabajar más para poder lidiar con esta situación tan exagerada de reclamos. Sabemos que esto es muy importante y ellos van a continuar haciendo su trabajo hasta que estos reclamos sean pagados y todo el mundo se incorpore al sistema. Están trabajando arduamente, sin duda. La siguiente pregunta. Rosa de North Carolina View. Gracias por tomar mi pregunta. Estamos viendo las estadísticas de Carolina del Norte en todo el estado. En Carolina del Norte parece que va bien. Tenemos menos número por 100,000 y menos casos por cada 100,000 en varios de nuestras localidades. Uno está consultando con los estados colindantes para ver qué están haciendo o si no están haciendo un buen trabajo, tan buen trabajo en las escuelas, y de que están aumentando ellos los casos. Y nuestras fronteras están abiertas y la gente puede entrar y a lo mejor pudiera afectar el número de casos que nosotros tenemos. Respuesta: nosotros queremos que cada uno de los estados impongan intervenciones con órdenes de permanecer en casa, y yo creo que hasta el gobierno federal también ha instado a los gobiernos que hagan todo lo que puedan para que puedan cerciorarse de que están poniendo en práctica el distanciamiento social y que permanezcan en casa lo más posible. Yo hablo con otros gobernadores bastante frecuentemente y estoy en conferencias de llamadas, pero también tengo llamadas individuales. Cada una de las muertes es una tragedia. Cada una de las personas que contrae este virus me preocupa a mí y quiero cerciorarme de que esta persona pueda recibir la mejor atención médica. Una vez que les he dicho esto, yo creo que las intervenciones que nosotros estamos implementando
implementando, está trabajando. Los modelos nos han mostrado eso. Y esta es una cosa positiva, pero nada más es una instantánea de un momento dado y que tenemos nosotros que continuar siendo persistentes en lo que estamos haciendo al mismo tiempo que reconocemos que nosotros necesitamos a que la economía empiece a funcionar de nuevo y en un momento dado estar en un nuevo normal que nos pueda ayudar a trabajar y poder tener la seguridad pública. Yo creo que va a ser importante. Y yo creo que casi todos están instando a los estados para que hagan lo que puedan, y no es que nuestros estados vecinos no han hecho nada, ya han hecho requerimientos de distanciamiento social y algunas intervenciones, y nosotros vamos a continuar animando a que todo mundo lo haga, porque todos estamos en esto juntos, y es bastante claro que el distanciamiento social funciona y las intervenciones que hemos estado haciendo están funcionando, pero por el momento debemos de continuar. La siguiente pregunta. Pudiéramos llegar a un momento en que se pueda abrir la sociedad y cuál es el plan que están pensando hacer. Puede compartir con nosotros cuándo va a ser seguro hacerlo. Respuesta. El equipo de expertos publicó ahora un modelo para Carolina del Norte en el que se indica que si continuamos con nuestras intervenciones que hemos establecido durante el mes de mayo, entonces significativamente vamos a reducir la probabilidad, el porcentaje de sobrecargar el sistema de hospitales, por lo que vamos a consultar ese modelo y otros para ver qué sucede en las siguientes semanas en otros estados, para ver qué ha sucedido en otros países que han pasado ya con esto, y vamos a hablar con expertos de salud y líderes de negocios. Toda esta información nos va a ayudar a tomar decisiones acerca de qué hacer a futuro. Por ahora, deseamos que las personas permanezcan en casa y procuren mantener su distancia física. Como les dije anteriormente, yo no puedo predecir exactamente cuándo va a suceder esto. Sin embargo, estamos planeando y queremos analizar esta situación que está cambiando para poder hacer otra cosa. Sabemos que no podemos continuar en esta situación permanentemente. Le estamos pidiendo a las personas que al menos durante el mes de abril continúen obedeciendo esta orden. Eso nos va a colocar en la mejor situación posible para poder tomar esas decisiones de qué vamos a hacer el mes de mayo. Así que en estas siguientes semanas procuremos detener esta propagación en la mayor medida posible para que los hospitales y nuestros proveedores de salud tengan espacio. Creo que llevamos bien y debemos continuar. La siguiente pregunta. Jennifer Emmert, en Nashville. Hola. Hable un poquito de que los lineamientos obligatorios para las tiendas. Yo creo que una de las quejas en el área oeste del estado es el distanciamiento social en las tiendas. Es bien difícil. ¿Puede hablar un poco más de qué es lo que está considerando? Nosotros escuchamos la misma queja. Las personas que están entrando a las tiendas les preocupa el hecho de que algunas tiendas no están exigiendo que los clientes mantengan la distancia social. Algunas tiendas tienen demasiadas personas adentro y varias tiendas han estado haciendo algo voluntariamente que están incentivando la separación social. Por ejemplo, nada más permiten un cierto porcentaje de total de ocupación por personas, de acuerdo con el Código contra Incendios, nada más 25% de la máxima capacidad de la tienda. Y de
hecho, tienen a alguien ahí en la puerta contando y nada más dejan una persona que entre y otra persona que salga para cerciorarse de que mantienen ese número. Además, también hay otras cosas en las tiendas como solo sentido en los pasillos para cerciorarse de que las personas en donde estén paradas estén a 6 pies de distancia. Tienen plexiglas también para ayudar a los empleados cuando están ahí en el punto de compra o en la registradora y aún en donde se puede formar una línea afuera, están esperando para poder entrar. Los espacios están marcados a 6 pies de distancia para que los que están en línea siguen estando en distancia social. Yo creo que este es un paso positivo y tenemos que hacer este tipo de cosas que sea más constante en todo y uniforme, y es lo que usted puede ver en la orden ejecutiva, no tan en estos detalles, pero estamos recibiendo información de todo el estado exactamente de cómo vamos nosotros a crear estas restricciones y escuchamos que es un problema y no queremos que la gente tenga temor de ir a la tienda de comestibles o ir a comprar artículos esenciales, pero también no queremos que la gente vaya nomás por tener algo que hacer. Si usted tiene que permanecer en línea un tiempo para poder entrar a la tienda, yo creo que va a desanimar a las personas nada más para ir a hacer algo o comprar una cosa. Creo que esta es una señal bien importante que hay que emitir, y en donde estemos nosotros tenemos que mantener nuestra distancia social y lo mejor es permanecer en casa. Frecuentemente yo tengo a personas que quieren hacer algo para su vecino y yo les digo una cosa que puede hacer es permanecer en casa lo más que pueda, y es la manera en que puede ayudar a su vecino. La mayor manera es no estar ahí presente, porque este virus es contagioso y se propaga entre la gente rápidamente, y el distanciamiento social, lavarse las manos, higiene, son las únicas armas que nosotros tenemos en este momento. No tenemos vacunas ni tampoco medicamentos comprobados. Esta es la única arma que nosotros tenemos y hay que usarla. La siguiente pregunta. Recurl and done. Quiero darle seguimiento. Daily record. Quería darle seguimiento al último comentario. ¿Cuánto cree que va a firmar esa orden ejecutiva y qué otras medidas van a estar incluidas? Respuesta. La orden ejecutiva saldrá esta semana en algún momento y vamos a ver otras intervenciones potenciales que tal vez adoptemos. Les voy a informar cuando estemos listos para hablar al respecto. Este es un área que pensamos que es lo más importante. Es lo que la gente nos llama y nos dice que eso es lo que les inquieta, ir a la tienda y tienen que hacer más para protegerlos. Agradezco mucho a las tiendas que están adoptando estas medidas y prefiero que todos adopten estas medidas. La siguiente pregunta de Steve Weissman, de News and Observer. Buenas tardes, gobernador. Soy Steve Weissman, de News and Observer en Raleigh. Mi pregunta es para la doctora Cohen. Quisiera preguntarle, doctora Cohen, acerca de los datos que están recopilando de los diversos condados, acerca del número de casos, en cuanto a la separación de género y de edades. ¿Ustedes van a compartir esto públicamente? Y también aspectos raciales. Sí, hemos trabajado esta semana para actualizar este tablero de información. Lo puede ver en nsdhhs.gov/coronavirus. Tenemos datos que están publicados ahí. De hecho, estamos tratando de incorporar más información, pero sí hay datos de raza y etnicidad. Verá que hay algunos huecos en la información. Solamente
lo tenemos unas semanas. Al principio no lo recopilábamos, pero de ahora en adelante sí vamos a poder dar a conocer esa información. Hay mucha información separada por condados, cuánta gente está en hospitales, en donde hay recursos. Hay mucha, muy buena información ahí para que el público lo acceda, y al continuar este trabajo para tratar de comprender el virus, tendremos cada vez más información que podremos compartir conforme pasa el tiempo, comprender mejor este virus, y seguimos recopilando información. Gracias. Y a mí me gustaría también agregar a esa pregunta que yo creo que la doctora Cohen y Mike Sprayberry y el secretario Hooks, que están aquí en el centro de emergencias, han hecho buen trabajo con nuestros hospitales, y también les agradezco a los hospitales que han participado en la recolección de datos. Ellos están centralizados y no están acostumbrados a compartir los datos que ahora tienen que compartir, como todos los datos de los pacientes individuales, como cuántas camas o como cuántas camas de cuidado intensivos, como también que tantos suministros, ventiladores. No están acostumbrados a hacer eso, y además estamos lidiando con la crisis también para cerciorarnos de que están dando tratamiento a todas estas personas. Creo que ya estamos en un buen ritmo aquí en los centros de operaciones de emergencias, y que ahora los hospitales tienen un mejor entendimiento de la importancia de reportar todos esos datos a nosotros para que nosotros podamos tomar mejores decisiones para distribuir el equipo y suministros, para tomar decisiones en intervenciones, pero también tomar decisiones en sitios médicos alternativos en caso de que un hospital ya no pueda recibir más pacientes, como hemos visto en otros estados y alrededor del mundo. Queremos estar listos para esto. Sí, la información es algo clave, y tener todo esto reunido va a ayudar. La siguiente pregunta. Well, Michael, de North Carolina Public Radio. Michael, de North Carolina Public Radio. Creo que también ya habló de la orden, ¿sí? En cuanto a la estadía de hospitales. ¿Pueden explicar qué artículos van a poner en esta orden para poder tener más espacio? O si el director Sprayberry, es la aprobación para las viviendas con separación, ustedes van a poder utilizar y va a ayudar a las restricciones de los gobiernos para poder traer a las personas desamparadas que están infectadas. Respuesta. La primera pregunta, la orden ejecutiva que vamos a emitir va a ayudar a exentar regulaciones para poder tener más espacio, porque ahora en los hospitales tienen límites en cuanto al número de camas que pueden tener, y también pueden tener más flexibilidad en las regulaciones y con los proveedores de salud para poder a esta batalla en contra de este virus. Y le voy a permitir a la doctora Cohen que hable más específicamente sobre esto. En cuanto al dinero de FEMA para los refugios que tengan separación, yo he tenido varias llamadas con los alcaldes que están preocupados por las personas que no tienen una vivienda segura o están en refugios y están viviendo juntos en un refugio. Entonces están pensando que una persona que contraiga el virus y con la rapidez que se puede propagar en esta población, y no nada más tenemos las vidas en riesgo, sino que también vamos a tener más personas en los hospitales. Así es de que muchos de los gobiernos locales han tomado pasos para, si alguien ya es positivo del virus, puede tener un hotel y tener un cuarto y poder estar en cuarentena y aislado del resto de la población, y también para cerciorarnos de que va a recibir la ayuda que necesita. Y sí, el dinero de FEMA nos va a ayudar en este esfuerzo, pero ahora le voy a permitir a la doctora Cohen que nos diga. Gracias, señor. Lo explicó perfectamente. Vamos a liberar algunas regulaciones para tener más flexibilidad en cuanto al número de camas y en dónde colocarlas, cómo utilizar este espacio clínico, y de esa manera tener personal médico disponible con la mayor flexibilidad posible para poder responder y buscar disponibilidad para poder dar tratamiento a pacientes.
Así que daremos mayores detalles en los siguientes días y vamos a continuar buscando más flexibilidad para poder no exagerar la capacidad médica. Otra cosa más quisiera mencionar en cuanto a sitios de congregaciones para que ellos utilicen dormitorios universitarios y hoteles. Nuestra industria de hoteles, de hospitalidad, va a colaborar con los gobiernos locales para poder encontrar espacios. Creo que va a ser muy importante en términos de reducir la propagación del virus. Así que de antemano, gracias a la colaboración con la industria de hospitalidad en iniciar su ayuda en ese tema. Muy bien, siguiente pregunta. La última pregunta viene de ABC 11. Hola, gobernador. Es Andrea Plan de ABC 11. Ya mencionó esto anteriormente y sé que está consciente de lo difícil que está la situación en Carolina del Norte con los que no están trabajando. Quería escuchar su opinión acerca del modelo que se publicó ayer. ¿Usted extendería la orden de permanecer en casa hasta mayo? O si empiezan a abrir ciertas partes de la economía, ¿cómo le van a dar prioridad? ¿Qué negocios van a abrir primero? Respuesta. Primero que nada, la seguridad pública es número uno. Salvar vidas es importante. Si sabemos que nuestro sistema de hospitales está sobrecargado y demasiadas gente se enferman y fallecen, esto no tan solo es tragedia humana, sino es un problema a largo plazo para nuestra economía. Hay muchas personas actualmente sin trabajo por el problema que ha ocasionado este virus. Y necesitan saber que vamos a trabajar día y noche para tomar las mejores decisiones, para ayudarles durante este momento y también para que nuestra economía vuelva a funcionar. Los beneficios de desempleo están siendo procesados en el sistema, les llegarán pronto y el dinero adicional de COVID-19 del gobierno federal va a ayudar a estos beneficios de desempleo para que al menos la gente pueda sobrepasar este periodo y sea un poco más positivo. Además, este dinero de estímulo federal que viene para los pequeños negocios, así como para individuos, creemos que también va a ayudar. Y al terminar el mes de abril y comenzar mayo, vamos a analizar toda la información que tenemos. Hablaremos con los expertos de salud, así como los líderes de comercios. Vamos a ver estos modelos, porque esto es algo que está evolucionando y constantemente está cambiando. También estamos aprendiendo cómo operar de una nueva manera. La gente está usando videoconferencias y llamadas telefónicas para poder descifrar cómo continuar con sus negocios y tener éxito. Tal vez a futuro podremos utilizar esta información para que lo hagamos correctamente, porque este virus parece ser que va a estar con nosotros durante un tiempo, al menos hasta que encontremos una vacuna, por lo que tendremos que ser cautelosos acerca de cómo interactuamos entre nosotros y vamos a tomar decisiones consultando a todos estos expertos y tomaremos las mejores decisiones para defender los derechos de las personas en Carolina del Norte. Muchas gracias a todo el mundo por hacer estas preguntas, por escuchar esta conferencia y que todo el mundo permanezca a salvo y Dios los bendiga. Gracias.